Hola, bienvenido al video tutorial para el diseño y modelado del puente Chilón. A lo largo de esta serie de videos aprenderás todo lo necesario para poder modelar y diseñar el puente a través de herramientas como cálculos a mano, SAP 2000 y AutoCAD. Esperamos que este video te guste y te sea de gran utilidad en tus futuros diseños. Lo primero que vamos a hacer es definir el sistema de red para poder dibujar nuestro puente. En el eje de las X vamos a colocar las dos luces del puente. En el eje de las Y se debe colocar las dimensiones de la viga cabezal teniendo en cuenta la separación de cada una de las columnas, midiendo desde el centro de la columna. También se debe tomar en cuenta el voladizo del puente. En el eje de la Z, la altura de la columna tomando en cuenta los pilotes. Posteriormente se definen los elementos estructurales. La columna se debe considerar que ya está agrietada, por lo tanto se debe colocar el momento de inercia en los ejes 2 y 3 con un valor de 0,7. La superestructura se va a definir con las siguientes propiedades y de la misma manera se coloca en el momento de inercia en el eje 3 con un valor de 0,35 porque se considera que ya está agrietado. Por último, definimos la viga cabezal con las siguientes dimensiones y propiedades. De igual modo se coloca un valor de 0,35 en el momento de inercia. Procedemos a dibujar el puente y colocar sus respectivos apoyos. Las columnas se empotran y la superestructura está simplemente apoyada. Se asignan extremos rígidos en las conexiones de la viga cabezal con las columnas con una rigidez de 0,5. Se procede a realizar un análisis dinámico para el cual se debe dividir a la superestructura y a las columnas. En este caso, se lo divide de manera física con la opción de Divide Frames. A la superestructura se la dividió en 10 pedazos iguales y a las columnas en 4. Es importante que la estructura tenga repartida adecuadamente la masa. Se definen las funciones del espectro haciendo clic en Define y Functions. Se va a Response Spectrum y se escoge la opción de la NEC 15. Se la modifica con los datos de acuerdo a lo solicitado o al lugar donde se encuentra la estructura. Se definen las cargas DW y DC. Después, se hace clic en Load Cases, se modifican las que están creadas para que tengan congruencia con los Load Patterns y se crean dos nuevos, el sismo en X y el sismo en Y. Deben cerciorarse que sean de tipo Response Spectrum y que cada uno se encuentre en su dirección. El factor de escala es la aceleración de la gravedad. También se verifica en el modal, donde se debe cambiar el número máximo de modos para poder tener un análisis óptimo. Se presiona Control G para seleccionar los grupos y posteriormente se asignan las cargas DW y DC que se obtuvieron previamente. Por último, antes de correr el modelo, se verifica el mass source y se toman los casos de carga DC y DW únicamente. Una vez que se corrió el modelo, se debe ir a ver los resultados en las tablas. Para eso se debe hacer un clic en Display y Show Tables. En este caso nos interesan las reacciones en la base. Se debe chequear los resultados de DC y DW, donde la carga global en Z para DC debe ser igual al peso de la estructura y DW debe ser igual a la carga que se le aplicó multiplicando por la longitud de la superestructura. También se checa el Modal Mass Radius. Aquí nos interesa la sumatoria de la masa en X, Y y Z. Esta debe ser mayor al 90%. Otro parámetro que se debe chequear es el cortante basal. Para ello se debe obtener el periodo estructural, luego en el espectro creado con ese periodo se obtiene S sub A, con lo cual al multiplicarlo por el peso del sismo debe dar aproximadamente el cortante en la base del sismo en X, ya que en Y los puentes tienen un mayor periodo. Por último, se obtiene la deformación global de la estructura. Como ya se obtuvo el delta de capacidad,
En este caso se obtiene el delta de demanda y este debe ser menor al de capacidad para que este esté correcto. En este caso se cumple. Para un último modelo, se sabe que generalmente la superestructura se mueve en el eje longitudinal y transversal. Para ello se debe cambiar los apoyos a unos simples. Después se procede a asignar las rótulas en las columnas teniendo en cuenta las distancias para que éstas se asignen en la base y en la parte superior. Se le asigna un constraint de tipo diafragma a la viga cabezal. Posteriormente se definen dos nuevos load patterns en UX y UY. Con ello se le asigna una carga unitaria en cualquier nodo de la viga cabezal. Se configura el load case de UX y UY para que SAP ponga en funcionamiento las rótulas. Para ello se genera un caso no lineal, teniendo en cuenta un desplazamiento controlado con múltiples estados de carga. Se corre el modelo y se puede ver el incremento de desplazamiento en las rótulas a medida que se va incrementando los pasos para los que se configuraron en el load case.